Bueno, yo creo que ya estoy. Yo también. Bueno, Jota, tienes que hacer los Soy el honores. maestro de ceremonias, es verdad. ¿Estás ya, Bravo? Sí, estoy. La frase Creo me que más o refiero. menos la tengo. La frase, creo que sí. Sí, la tienes. Vale. Venga, yo creo. Espérate, la voy a escribir con el móvil. Así no me olvido. Está buscando una crítica de la película de la que extraer la frase. Críticas de la película. No, estaba releyendo tu post, Jota. Estaba releyendo Muy tu bien. post de Marcia. Sí. Ahora Muy bien, muy bien. no me ha dado tiempo a leerlo antes. O sea, lo leí ayer, pero lo quería releer después de ver la peli. Mis palabras siempre está bien, cada cierto tiempo, repasarlo. Repasarla. No solo para Marcia, sino para vuestra vida, Espero, está ¿no? bien que me leáis de vez en cuando. Sí. O conversaciones de WhatsApp. Echas para atrás y dices, voy a leer así palabras de Jota. Estoy nostálgico. A ver qué Como aparece. haikus, ¿no? Te puede venir bien. Exacto. Voy a grabar también frases de Discord Son durante el... haikus, escrito con J. Haikus. Haikus con J se llama la sección. Vale, bueno, pues vamos a ir empezando una nueva sesión marciesca. Aquí estamos los tres resistentes a prueba de todo. Y esta vez es la sesión de Bird. Pues nada, voy a empezar yo, como siempre en crudo, con la nota y la frase. Mi nota va a ser un 8. Un 8, wow. Sí. Bien, Jota. Le he dado vueltas, pero va a ser un 8. Y mi frase por ahora va a ser: y ante los problemas, el disfrute se abre paso. Puntos suspensivos, igual que el talento de Parker. Luego la matizaré por qué. ¿La tienes, Nico? A ver. Y ante los problemas, el disfrute coma, se abre paso, igual que el talento de Parker. el disfrute se abre paso, puntos suspensivos, igual que el talento de Parker. Sí. Espera, que me faltan los puntos. Para enfatizar. Vale, pues seguimos con nuestra estricta norma de el orden de cámaras, y esta vez es Nico. Vale, con Noguera al frente. Mi nota va a ser un 4. Uh-huh. Y... La frase va a ser creativa, pero excesivamente correcta. Problemas de producción. Eso es... ¿Eso es un añadido de la frase? ¿O? Sí, es la misma frase, doble frase. Vale. Sumo al carro de la doble frase. Y voy a comentar al respecto de sumarme yo al carro de la doble frase como argumento de por qué, o sea, como metanarrativa de mi nota sobre la peli. Nico es un artista, siempre está creando. Muy bien, pues a ver, Bravito. Vale. Estás entre un 4 y un 8. Está ahí, está potente. Pues yo le voy a poner de nota un 7. Y la frase Eastwood hace algo más, mucho más que un biopic. Retrata una década del jazz o algo así. Menos mal que la tenías escrita. La década del... Es que la he cambiado. O algo así. Menos mal que la tenías escrita. Sí, me parece bien. A mí me parece... Me parece correcto y algo así, Sí. apropiado para la película. Estás improvisando, como en una jam session. Efectivamente. Si tuviera un plato, te lo lanzaba. Es una constante. Lo cojo. Pues es el momento, ¿no? Vale, pues empezaría siempre el hueso más duro de roer, que en este caso es Nico. Luego yo le rebato y luego Bravo nos pone en nuestro sitio ambos y vamos interviniendo. Qué bien que hayamos mencionado el asunto de improvisar como una jam session.
porque creo que es lo que esta peli no, lo que le falta, lo que no hace. Es como que, no sé, me da la impresión de que hay algunos intentos de romper el molde y de... No sé, esa es una decisión de dirección, de Clint Eastwood, yo qué sé, no sé. Pero, o sea, esto de que la película sea como desordenada, muy bien. Es una buena premisa, pero no me funciona bien. No me parece como que... tiene ciertos ecos con el jazz, porque va un poco del... O sea, el caos, yo quiero entender que es un recurso Sí, que es apropiado buscado. para el jazz, sí, que De sea así manera... todo caótico, desordenado y en todas partes a la vez. Pero me parece que sigue siendo muy ordenada y que es mera fachada el, el desorden y solo sirve para hacerme desconectar de la película. Porque no logro... Quizá esto me parece que me pasa también con el jazz. Que soy incapaz de disfrutarlo como de corazón, ¿no? Me puede resultar agradable, pero no con fricción, ¿no? Y esta película es como que no logro conectar con ninguno de los personajes, con nada de la historia. Los temas que trata me parece que los hace de manera demasiado analítica, como el eje central que yo creo que trasciende toda la película es el tema de la drogadicción de Charlie Parker. Eso puedes estar en desacuerdo, pero como mi tesis de lo que parto, de lo que también quizá he leído un poquito para saber algo de Charlie Parker, porque no sabía nada de su vida antes de la peli, como que lo fundamental de esta historia es que es un puto drogadicto y que esto le causa muchos problemas. Y no sé si es por la moralina de Clint Eastwood, que en ningún momento siento que entiendo a Charlie Parker o a Forrest Whitaker en su conexión de la droga con la música o el, el bienestar que le puede hacer sentir la droga, la heroína. Tiene una frase que describe no quiero ir a los médicos porque me prescriben cosas que no me sirven, no me hacen doler y voy a un tío por $10 en la calle, me deja de doler. Pero como que se reduce a eso, como que la película reduce toda la relación de las drogas a que le dolía el riñón. Y me parece una falta de respeto a las drogas. Como que, no sé, quizás me esperaba que hubiera algún tipo de musa o algo más que aprender al respecto del proceso creativo o algo así. Pero no descubrimos al músico de Charlie Parker. Él ya es un gran músico y es así. Y no hay un diálogo de sus problemas con crear. Y me parece que eso le hace, no sé, una historia mucho más aburrida de escuchar. Y, y luego también, ya en términos secundarios, pues otras cosas que lo apunto en mi frase, que es
problemas de producción, no sé, la calidad de la película no me parece que está también un poco por todas partes. Hay algunas que están fascinantemente bien hechas y otras partes que dices, esto está como grabado como para televisión, está un poco raro ahí cuando está el tío en la calle diciendo, no sé, que sería como no me sale el nombre, el de los flyers, Sí, 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 de las diciendo, salas, ¿no? venid a ver a un nuevo músico, no sé qué. Eso está grabado súper bien, no sé, como que se nota que la calidad de la producción es mejor y después los difuminados de los recuerdos y tal, eso es cutrísimo y no sé. Eh, la- la- el sonido también, no sé si es la calidad del archivo que me he bajado, pero me- no sé, me transmitía todo Q3 y algunos como problemas detrás de las cámaras. Y bueno, y mi frase en 2 frases es porque, no sé, me parece que yo estaba falto de creatividad en hacer una frase de las mías, pero me parece apropiado que si mi tesis es que esta peli tiene falta de creatividad, pues que mi frase también. Por Así ejemplo, que, sí. como la de improvisar. Vale. Así que ahí dejo ahí mis impresiones iniciales. A ver qué piensas. Vale. Pues a ver, yo estaba entre un 7 y un 8. De momento le he puesto el 8, luego veremos, pero estaba en eso. Esta vez creo que me va a ser más difícil convencer o no convencer. Nunca es el afán, nunca es convencernos, pero a veces rebatir. Porque como digo, mi frase lo he basado sobre todo en que en el disfrute al final se me ha abierto paso. Entonces voy a empezar por lo que sí estoy de acuerdo con Nico, que hay otras cosas que no tanto, pero algunas sí. Eso, mi frase habla de eso mismo. Ante los problemas, el disfrute se abre paso. Me refiero a la peli primero, igual que el talento de Parker en su vida. Ahí va un poco el símil. Pero la película sí que tiene unos cuantos problemas. Digamos que he notado como que ha envejecido mal en algunas cosas. No he visto mucho, la verdad, mucho cine de Eastwood, pero en algunas cosas como igual, como que la calidad me ha parecido de como que esperaba más calidad constante en algunas cosas de la peli. Hablo eso, de planos, de producción, de tal, y en algunas como que igual me ha transmitido un poco demasiado añejo. Es verdad que la peli tiene más de 30 años, pero quizá haya envejecido un poco mal, sobre todo en lo, doy la razón a Nico, lo de los flashbacks y tal. No el concepto de usarlos, que me parece bien, sino la manera en la que están estéticamente usados es un poco que te saca un poco. Sí. Entonces sí que tiene la peli unos cuantos problemillas así. Y sí me parece, por ejemplo, que aunque el comienzo me parece como que tarda en arrancar mucho y como que empieza un poco, no sé, como que me ha parecido que empezaba como muy rara. No sabría definir bien cómo, ahora lo pensaremos, o en cuanto, porque luego el guión sí me ha gustado, pero como que empieza, que tardé un poco en situarme y la peli tardaba en arrancar para mí. Y eso, y aderezada con cosas estéticas, algunas que eso, creo que han envejecido un poco mal, aunque la peli tenga bastante tiempo, pero que se me hacía un poco rara. Entonces la peli tiene problemas, pero luego la verdad es que yo parto de la base de que sí tenía ganas de ver ciertas cosas. Evidentemente se quedan muchísimas en el tintero, pero sí que tenía ganas de ver ciertas cosas y me parece que están muy bien hechas otras muchas. ¿Nos las Eh, puedes contar? sí, por ejemplo, eso, ya que has mencionado el sonido, me parece que el sonido de toda la parte musical está magistralmente unido. O sea, Sí, la mezcla de yo sonido me me parece refería a los magistral. diálogos en particular. Eso no No, recuerdo, no ¿cómo está recuerdo grabada nada la música? que me pareciera Sí, mal, pero no, o sea, no O le sea, sacaría efecto. grabada no me Pero todo parece el trabajo de sonido de la peli genial. me parece brutal, cómo está mezclado las grabaciones originales con el sonido ambiente de la peli, con los diálogos. Me parece muy bueno. Y luego sí que considero que está muy bien plasmado. Hablo del ambiente, pero no del ambiente en cuanto a lo fácil de humo, focos, no sé, sino la manera de rodar las escenas musicales me parece que es bastante inmersiva para la época en la que estamos y no siempre se consigue en películas de música, que he visto unas cuantas y, por ejemplo, salvando las distancias técnicas que son enormes, solo he sentido un poco esa sensación de estar ahí. Por ejemplo, la película de Queen también lo sentí en ya siglo XXI puro,
pero esa sensación de otras veces parece que estás viendo un videoclip, por mucho que mole, pero parece que estás viendo casi un videoclip en otras películas. Que y puedes decir, es muy guay, pero como que estoy viendo algo demasiado pulcro o demasiado, no sé cómo explicarlo. Y por ejemplo, en Bohemian Rhapsody me pasó eso con todos los medios actuales, entonces era muchísimo más impresionante, pero esa sensación de decir, es que parece que estás allí, parece que estás viendo por un agujero, que me creo que fuera así de verdad en cuanto a visión, en cuanto, no sé, ahí entra todo, el sonido, la colocación de las cámaras. La atmósfera. La atmósfera, exacto. Y aquí lo he, salvando las distancias técnicas, repito, y siendo muy diferente, pero aquí lo he percibido otra vez, o sea, como si estuvieras viendo un pedacito de historia por un agujero y que de verdad fuera así. Entonces, una vez he conectado ya con la peli del todo o la peli arrancado, que yo creo que ha sido una mezcla, que se me hizo un poco largo, no de aburrirme, pero largo el arranque. A lo mejor ahí pensando, joder, si va a ser todo así, la peli es muy larga y no termina de arrancar. Pero una vez sentí que arrancaba o yo conecté, empecé a disfrutarla mucho. Sé que pasada la media hora, pero no recuerdo bien si hay un punto concreto. Ahora lo miro y tal, pero sé que pasó media horita larga y fue eso, que al principio se me hizo un poco... Ahora te busco si hay algún punto concreto porque no... Es que como está toda desordenada, pues no Claro, sí, cuesta. Y luego sí, lo del desorden que comentabas, a mí sí me parece que esté bien y no... O sea, el fallo para mí es estético, como he dicho muchas veces, en cuanto a la manera de introducir los flashbacks, tanto cómo están rodados aparte, como esa superposición a veces de dos fundidos de la cara del protagonista y detrás un recuerdo, la manera de hacerlo como que se ha quedado muy antigua. Pero sí me parece bien la manera de plantear la película. Lo veo como Claro que es un biopic y sí que le puedo achacar en contra que... Y por eso entiendo un poco lo que dices, eso, me falta como un poco más de contexto, un poco más de desarrollo, el decir eso, no queda claro si la peli quiere plasmar el genio creativo desatado de Parker desde el principio, o no sabemos si ha habido horas en sus años jóvenes, horas de ensayos o de qué, sino que directamente ya estamos viendo como porciones de realidad todas muy mezcladas. Y eso en parte me deja un poco de mal sabor de boca de decir eso, como que un poco de lo que yo decía de si han abarcado toda la figura, creo que en su totalidad no. Pero por otra parte me parece que funciona bien también, porque tienes la sensación de que estás viendo una película, pero no es una biografía total de, sí, hemos aprendido, han hecho una lista de todos, nació tal, de pequeño no sé qué, tal, tuvo tal problema, luego estuvo en tal banda, o sea, cosa que a lo mejor pasa en más películas. Sí, como la de Queen mismamente. Como la de Queen mismamente, que yo la disfruté mucho y la considero una muy buena película de ese género, pero es mucho más biográfica. Claro, es mucho más documental casi, que puedes hacer. Sí, a lo mejor sales más... con un documental. La veo más comercial en ese sentido, en cuanto a que sales más contento de decir, me lo he pasado bien, he disfrutado de cosas espectaculares, pero he aprendido. Sé que de jóvenes se formó Queen así, más o menos, se le ocurrió no sé qué, tal. Aquí no, aquí sales un poco desconcertado en cuanto he aprendido, qué he aprendido o qué no he aprendido. Entonces ahí, pues si buscamos algo así, la peli puede perder algo de puntos, pero también me parece arriesgado positivamente eso, como que te da retazos de una realidad y tú tienes que sacar un poco más conclusiones. Respecto a lo de la droga que decía Nico, yo no lo veo así y sí que lo he entendido un poco como que al revés. Me gusta que no está... Como que no hay un gran, vale, pasó no sé qué gravísimo y entonces de joven y lo vemos y le pasó un episodio durísimo y empezó a drogarse. O no, me parece que la droga, como el resto de datos, está como integrado en su vida porque es como estuvo, yo entiendo. Él es drogadicto desde súper joven y no hay que yo sepa, no lo he buscado después, pero eso, creo que lo mencionan en la película y todo, como que se entera, como que llega un momento que es consciente de que es drogadicto porque alguien se lo dice y se lo tal, pero es como si que está normalizado en su vida casi desde muy pequeño, casi infancia, y luego, vale, pues sí, quiere dejarlo, quiere intentar sustituirlo con alcohol, o sea, y luego es consciente de los problemas, pero me parece que le quita un dramatismo que claro que lo tiene la película algún punto dramático, pero no tiene ese artista que cae en la droga, que lucha,
que las musas no sé qué, que la música... No, está en su vida y es como, no es importante por qué se drogó, porque lleva drogándose siempre y se droga y ya está. Y intenta evitarlo y cosas así. Entonces eso me parece que está bien en cuanto a que no le da un halo hollywoodiense, creo, de su inicio en las drogas o su salida o su entrada, sino que creo que lo plasma bastante como debió ser, yo entiendo. Y luego sí, pues me ha gustado ver referencias, claro, o sea, y a lo mejor soy un poco menos subjetivo porque eso tampoco es una figura que sea súper fricazo de ella, pero sí que lo he estudiado, sí que me gusta, sí que lo he seguido. Entonces como que sí que hay muchas anécdotas o cosas y muchos guiños o músicos que van saliendo que sí que me ha parecido que ha plasmado bastante bien, y eso que no sale tanta gente en la película, pero me parece que plasma muy bien esa amalgama que era los movimientos jazzísticos de la época, los diferentes movimientos, que al final eran una serie de músicos, esto parece muy evidente, pero es que no ocurre tanto en otros estilos, al final eran una serie de músicos en un espacio-tiempo, y eso hacía, el jazz es una música en la que se ha interactuado mucho, y unos tocaban la banda de otros y unos por el propio formato y por el propio, o sea, ya no solo que estaban localizados en un mismo punto a veces, pero eso en otros estilos no ocurre porque es más tal artista o tal banda y pueden colaborar un día o puedes entrar en un grupo, pero es diferente. Aquí los artistas tenían un peso mucho más individual en cuanto a creador, pero evidentemente la música requiere en general, y el jazz en concreto, de interactuar con otros músicos, y los propios músicos lideraban proyectos que eso, de ahí el jazz suele ser el trío, o sea, diferentes formaciones, el trío de Charlie Parker, ahora en quinteto, ahora hace los vientos de no sé quién. Entonces eso creaba una serie de... Eso, que todos los músicos tenían una serie de interactuaciones y era como un universo muy, muy mezclado, el de unos músicos y otros, y para entender la historia de unos tiene que ver la de otros. Me recuerda un poco, por poner un símil, de esos en menos, pero las pinceladas que he visto siempre me ha recordado eso, a lo que hemos hablado a veces, la generación Beat, de escritores, Jack Kerouac, demás. Igual, que era un poco, me da la sensación, no tanto a esto más y aún, porque su arte no pasa por colaborar, ellos escribían sus cosas solos, pero iban a los mismos bares, por lo tanto, en las mismas lecturas, uno no sé qué. Era como un universo que lees el libro de uno y están mencionando a otro, lees el del otro y lo ves desde la otra perspectiva. Esto potenciado por más porque tocaban unos con otros. Entonces eso me parece que me ha gustado mucho cómo aparecen otros músicos, cómo mencionan anécdotas, cómo mencionan a unos y a otros. Me parece que sí que esa pinceladita sí que las da bien. Se me hace como... Tampoco se me ha hecho larga, corta tampoco se hace porque es una peli larga, pero se me hace como que sí que me sabe a poco eso, como que querría ver, hay más anécdotas, más cosas que me hubiera gustado ver, más cosas que pensaba que iban a salir que no salen, pero da como pinceladas de cosas y yo eso, una vez que entré, ha habido momentos que he disfrutado mucho, también eso, sin ser objetivo a lo mejor del todo, porque eso, simplemente era ver tal concierto, reconocer tal tema que estaba saliendo y lo estaba gozando bastante con cómo estaba hecho. Entonces, pues por ahí va mi frase, que claro que tiene problemas, pero al final para mí el disfrute se abre paso. Y igual que el talento de Parker en los problemas de su vida. Y creo que los hitos sí que están pinceladitas, faltaría mucho más, pero que sí, bueno, sí me gustaría que la peli pueda ser, entiendo que alguien que, no lo digo elitistamente, sino que es una peli, no sé si es una peli fácil de ver, igual que por volver a otra peli, a la de Queen, alguien que no sepa nada del grupo o que ni le guste a priori, creo que es una carta de presentación que es muy fácil de disfrutar y de querer saber más. Esta creo que te puede abrir cosas y, por ejemplo, tengo la espinita de lo que ha dicho Nico, que no disfruta del jazz o tal, me apetece recomendarle cosas o de hecho, me apetecería, no tiene por qué gustarle, pero me apetecería. Sí. Quizá entiendo que la película no es la mejor llave para eso, tampoco creo que sea mala, pero... No es la mejor puerta de entrada, ¿no? Claro, no, porque Clint Eastwood además es cruda. Es un fan declarado del jazz y ha hecho otro par más de pelis de jazz, además, me parece. ¿Cuál ha hecho? Yo no lo sé. No lo sé, la verdad. Ahora lo voy a mirar y te digo. Es la primera música que conocía, pero vamos, como él compone también al piano parte de sus bandas sonoras, me imaginaba que interés no lo sé. Tiene que tener. Así que entiendo eso, que quizá no es la mejor llave de entrada, porque es como muy cruda, muy tosca. La peli en sí me gusta mucho visualmente y tal, pero hasta la peli es tosca, es muy oscura, todo es muy... casi no hay escenas de luz.
esta misma escena que he buscado, la he buscado en Google Imágenes, porque la de la captura de la peli era muy oscura, o sea, no se veía un cagado. Sí. Entonces, no creo que sea un problema, o sea, me gusta la estética, es como muy... Sucede de noche. Sí, pero aún así se podía grabar de otra manera, si se quisiera o tal, pero que me gusta el toque que tiene, pero es todo muy oscuro, lluvioso. Entonces sí, creo que no sé. No es una peli tampoco hiper experimental o hiper tostón o hiper no sé qué creo, pero no es la mejor llave de entrada, quizá, claro. O sea, no sé si yo no hubiera tenido interés o no conociera cosas previas o no me gustara el jazz, a lo mejor supongo yo que se me hubiera hecho bastante más cruda porque al final casi todo el peso se lo doy en que la he disfrutado al final. Clint Eastwood dirigió Jersey Boys y Play Misty for Me. Pues... ¿Y que es de algún músico en concreto o están...? Ahora te digo. Ahora lo buscamos. El tema musical, pues no lo conocías. Es que no la dirigió él. Sí, la dirigió él las dos. Bueno, tengo algunos rebatimientos de J y aclaraciones de mi propia intervención. Que creo que no las transmití bien, pero quiero escuchar a Brave y después... Vale, pues damos paso a Álvaro. Apúntatelas y ahora nos dices. Pues sí, pues nada, yo estoy ahí en ese punto un poco más intermedio y creo que para mí, de manera así grata, sí que me ha gustado que no sea un biopic al uso. Eso me parece interesante, que no estuviera ordenado todo cronológico y fuera todos los hitos de la vida de un músico, sino que al final, pues sin saber mucho de él, como me pasa, pues pueda dar pinceladas y ofrecer un retrato, ¿no? y interesar a quien lo está viendo, aunque no tenga mucha idea. Y yo creo que la peli en eso lo consigue. O sea, tiene una estructura que me ha llamado la atención porque es verdad que Clint Eastwood no suele ser muy clásico en cuanto a la estructura lineal cronológica de acción y con líneas así muy claras, pero no me ha disgustado. O sea, creo que tampoco te pierdes. O sea, creo que es un poco repetición del inicio casi de la caída y de ver como aparentemente el peor momento de Charlie Parker, con problemas familiares, de perder a su hija, el intento de suicidio y tal. Y entiendo un poco a Jota esa sensación de, cuestan arrancar. A mí no me pasó tanto, creo que al inicio. Pero sí que se me hacía de, esto es un poco denso, es un poco oscuro, que no me lo esperaba al inicio. Sí. Viendo sobre todo la primera escena en la que está tocando y que creo que transmite muy bien la energía de la música, de una sala, de un escenario y de músicos improvisando, creo que eso está muy bien metido. Pero luego cuando empieza un poco a desarrollarlo, dices, hostia, pues es jodido. Además que no sabes exactamente muy bien qué le está sucediendo, en qué momento está también de fama, ¿no? o de ser reconocido. Cuando aparece. Luego ya sí te das cuenta que se supone que un poco casi, bueno, digo culmen, no, pero un momento alto de la carrera, aunque a nivel anímico y personal pues lo muestra como alguien frágil, ¿no? Y que está en un constante equilibrio. Pero luego sí que me parece así chulo el contraste que hay de cómo conoce a su mujer, cómo está en ese momento de tocar con muchas bandas, o sea, de ir mostrando con la parte un poco más enérgica y demás. Y luego aunque es cierto que sí, que la edición a la heroína pues es como un poco ahí eje, ¿no? de la película, pero creo que está bien metida, sin saber tampoco cómo se metía Charlie Parker de los motivos, pero si tal como lo muestra la película, si con 15 años siendo un adolescente se estaba drogando, yo entiendo más que es las condiciones en las que estaba. De la población negra, pues una buena parte era adicta a la heroína y sucedían barrios enteros, o sea, que cuando además creo que se conocía menos estas drogas y no sé. Si no recuerdo mal, con 15 años ya no es que se esté drogando, sino que ya lleva mucho tiempo drogándose, sí. Que es la conversación esa que tiene. Con el médico, bueno. O sea, como que le dan un toque de atención grande. En plan, que entre 20 años vas a palmar y... Para drogarse incluso bastante antes. No sé exactamente, pero sí. O sea, que tal como lo muestra, o sea, dentro de que también evidentemente hay un poco ahí de moralina de Clint, de estar en contra, pero parece como que la droga ha sido siempre esa válvula de escape para él.
no tanto de creatividad, ha sido algo con lo que convivir. Y el alcoholismo igual, otra forma de reflote, el alcohol para evitar pincharse, pero vamos. Sí, el alcoholismo más eso se entiende más como una sustitución de Claro. ya que no me puedo drogar. Sí, y bueno, eso también lo muestra, sí, bien, que no es tan raro de, pues, vida muy de noche, de espectáculo, de el valor social de tomarte una copa, o sea, que era fácil caer en eso, que se ve con pues, su colega Red Albino y demás también, de cómo me parecía interesante, las conversaciones así que le tiene en plan de no intentes simularme ni ser igual que yo. Que esa no es la parte, ¿no?, de la que estoy orgulloso. Y sí que, no sé, me parece curioso cómo muestra así el personaje muestra un poco la también fragilidad junto al sentido del humor o energía, esos altibajos que te puedes imaginar también de cómo podía ser de un genio así creativo, que aparentemente no se toma muy en serio a sí mismo, pero luego ves que sí. Y que todo le pasa factura y le marca. No sé, o sea, a mí me... Y también, pues, las anécdotas sin conocerlas, pero sí que te dejan un poco así marca. Me imagino que es tan importante desde la del platillo como un poco el final que el médico diga si tiene 65 años. Sí, eso es real, todo eso. Y sí, lo del platillo fue más o menos como... O sea, sí que se supone que es uno de los hitos como que le marcaron y que ya debía ser bueno, pero como que le marcaron para volverse ya mucho más obseso. O sea, porque fue con 15 años o algo así, eso. Y también eso plasma bien que eso sí se ha desvirtuado, afortunadamente, en parte, pero ahora tenemos el concepto muy de jam session como lo que es o lo que debe ser hoy en día, eso, pues compartir, interactuar con otros músicos, dejarse fluir, cosa que en gran parte siempre ha sido. Pero sí que plasma, creo, sutilmente, que parece ser que sí que en los inicios y sobre todo en los guetos era una cuestión muy identitaria, cómo tocaras, y era muy competitiva y muy... Eso, no era necesariamente agradable, digamos, era casi como una competición y una batalla y una cuestión de estatus. Lo que pasa es que a través de quién eras con tu instrumento. Entonces se plasma tanto en cómo le mete presión el otro chaval que hay ahí, y sí que se hacía así, como que se iba saliendo, eran en las grandes jam sessions, ¿no? Eran de músicos ya más consagrados, como luego es su caso, pero que a veces sí que era una cosa más cuando terminaba de tocar la banda que fuera, una cosa mucho más a puerta cerrada, con los 4 o 10 que se quedaran ya con el cierre echado, digamos, y era como que se daba casi oportunidad, como se ve como casi saliendo en fila a jóvenes talentos o gente que quisiera, pero era muy de y sales o lo petas o sales y a tu casa y te pisa el de al lado. Entonces sí que parece ser que, pues que el batería era Jojo Jones, se llama, pues que en ese momento le pareció una mierda lo que estaba haciendo y entonces cogió y le tiró un plato. Y entonces sí que parece ser que se sintió muy humillado, evidentemente, y que se fue corriendo y que todo el mundo se rió y que dicen que estuvo llorando durante días y no sé qué. Y entonces como que eso parece ser bastante punto de inflexión de querer como... No tenía estatus en ese momento, pero como recobrar el estatus que él consideraba después de esa humillación, como querer volver y ganarse el respeto del resto de músicos como luego hizo. Sí, que ahí no se ve como diferencia, supongo, también de estilos dentro del jazz, de él improvisando de una manera muy diferente a lo que estaban haciendo el resto del trío. Ahí creo que se podía haber profundizado un poco más, pero claro. Pero es lo que digo, es que, claro, por eso se me queda como que me sabe a poco un poco la peli en cosas, pero entiendo que tampoco se puede ver. Que no es explicativa tampoco, o sea, es de sí, lo sabes ver. Tiene un momento que yo recuerde, que es en el que al final de la peli le está explicando al albino cuando pero en diálogo. Y dice, y yo estaba alargando los acordes y empecé a tocar otra cosa. Ya. Sí, ¿cuál era la canción? Sí, que decía como una tradicional, más o menos. Sí, no sé, no recuerdo cuál dice yo tampoco, pero sí, cuando están ya en el como hospital, que me habría molado. Que estaba cansado de tocar esa canción. Sí, en lugar de que me lo contaran. Sí. No sé. Sobre todo, a ver, es que se quedan evidentemente muchísimas cosas que me parecen muy interesantes. O sea, los defectos que le sacó a la peli, a su vez me parecen virtudes. O sea, es como que ha huido de darle ese toque hollywoodiense que a lo mejor hubiera hecho que fuera una película que saliéramos diciendo un puto 10, ¿sabes? Yo el primero, a lo mejor. O sea, que no lo estoy diciendo necesariamente.
Claro, disfrutarla. Pero como que ya no hablo de darle más Hollywood, de inventemos cosas o hagamos que todo sea empaquetadito, sino que hay varios hitos o varias cosas que eran muy comercialmente explotables. Y entonces eso, me deja con un poco de... me falta un poco más, pero a su vez valoro como que ha querido hacer una peli sobria y como dar un retazo que no sea un típico biopic y que no sea tal. Entonces sí, en cuanto a la innovación de estilos, eso, él forma parte, es precursor y forma parte junto con otros, entre ellos el que sale más, su amigo Dizzy Gillespie, de lo que sería el bebop, que es el estilo que va... En el jazz lo englobamos todo, pero son como todo géneros y subgéneros que se van sucediendo según zonas y según décadas. Y es, digamos, el previo al swing, podríamos englobarlo. Y no, el previo no, el posterior, perdona, al swing. Será década 40-50 el bebop cuando se instaura y después va ya el cool y otro tipo de cosas, cool jazz y tal. Y lo que hacen un poco es lo que, explicado muy rápido, es un poco lo que explica ahí una pinceladita en el final, con más cosas. Eso es un estilo que deja de basarse un poco en la tradición que había más de canción de swing en cuanto a cosas más largas, más de baile, pero más líneas melódicas más largas, secciones de viento, más tal. Y lo que empieza a ir es mucho más, dicho en pocas palabras, empieza a ir mucho más rápido en cuanto a tempos, por lo tanto es necesario extender los acordes y lo que empieza a primar encima es unas improvisaciones mucho más locas y mucho más, ¿cómo decirlo? Si tú coges algo, una estructura de una canción y la tocas mucho más rápido, se te queda mucho más pequeña, por lo tanto necesitas pensar mucho más en global, digamos. Eso, no puedo pensar en un acorde, algo no sé qué, otro acorde, algo no sé qué, sino que si esos acordes van mucho más follados, lo estoy explicando muy vulgarmente, pero necesito pensar en mucho más global en cuanto a ruedas de acordes y en cuanto a hacer, pues eso, improvisaciones, y eso sí, es más técnico, digamos, va todo más rápido, las improvisaciones son más locas y también se hace cosas diferentes con el ritmo, o sea, como que el ritmo de swing, que es una malformación de las corcheas en origen, en vez de ir cuadradas, taca, 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 vamos al taca, 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 taca. Eso como que ya está interiorizado y ya no hace falta que suene todo el rato, sino que ya los músicos lo tienen interiorizado y se crean polirritmias con eso sin que necesariamente suenen, digamos. Entonces, él, como todo, al principio fue eso, se consideraba que eso no era jazz, por ejemplo, que eso no era... que eso era muy criticado y que eso no era jazz y tal. O era Y luego, pasajero, sí, moda. sí, y luego también tiene ciertas, aquí no sé si lo podría explicar tanto, pero todos estos movimientos son muy identitarios los movimientos de jazz son muy raciales y responden mucho, o sea, como que muchas veces se intentan separar, cuando hay cambios se intentan separar de, tú eres un blanco tocando nuestra música y el negro intenta volver cada vez más a la raíz, digamos, en cuanto a carnalidad o en cuanto a esencia de, de la Claro, música, pero incluso no permitiendo que tocaran blancos a veces o... la peli, bueno, aparentemente cuando hacen el viaje, ¿no?, a Alabama, todo el sur de Estados Unidos, no tiene tantos problemas el colega blanco al final. O sea, que yo me imaginaba que iba a haber un poco más de, bueno, no sé, de tensión, a que no se lo tomaran muy en serio, pero incluso cantando blues con una voz de mierda, o sea, parece que tampoco le abuchean ni tienen nada Ya. muy raro. Sí, a mí esa parte sí me gustó, la gira Sí, a mí me por gustó. O el sea, sur, me pareció bastante divertida. sí. Sí, supongo yo lo entendí como que ya va apadrinado por una banda y por un consagrado como es Parker. Y también son otros ambientes, ahí no te sabría decir bien, pero no son lo mismo los ambientes de los pubs del centro de jazz, de jam sessions, lo que queda de esa competición instrumentística de tal, que los ambientes de esa gira, que son más ambientes bailables, de una raíz negra, pero son más como un granero con gente bailando, lo se ve en la película, o sea, como que es Sí, que otro no, ambiente. no son músicos los muchos. No quiero decir Todo eso, lo que están haciendo. por ahí va, no quiero decir menos musical, porque sigue siendo hipermusical, Sí, pero sí. de una concepción musical más ociosa que virtuosa, digamos, por mezclado que pueda estar. Pero eso creo que va por ahí un poco la cosa también, de que no sean... O sea, quizá en origen, si ese tío sí que hubiera tenido problemas en una jam sesión de negros, si se En sube a Nueva hacer York. eso en Nueva York, si Sí, no es o bajo el Nueva ala de Orleans. Parker,
o 10 años antes, tal, quizás sí. O sea, yo lo entiendo un poco así. Sí, que era identitario. Y a su vez también como que la propia gira se mueve entre el racismo de un lado y de otro. Quiero decir que lo vemos ahí, que en medio... Eso, que va a sitios de negros y que este es el blanquito, no sé qué, y luego al revés, en otros comercios compra él, que no pueden entrar negros, y compra él la bebida y no sé qué, y se mete en el coche y que están todos los negros escondidos, la escena esa. No sé, entonces supongo que todavía, ahí no te sé decir, pero que se mueve entre guetos de un lado y de otro. Sí, hombre, ahí, bueno, Clint Eastwood no se le ve tampoco muy interesado de mostrar el tema del racismo en la Sí, película. O No sea, queda demasiado. muy sí. fino Se y muy entiende, yo diluido, creo, pero no se demasiado. entiende, pero queda bastante diluido. Eso, sí, o sea, Sí. cuando tenía que ser mucho más, me imagino, mucho más Sí. latente. Pero bueno, también puede ser, sí, lo que decías, de esos ambientes determinados en los que se valoraba y se apreciaba a las personas negras tocando música. Pero si intentaban salir de ahí, pues a lo mejor no. Ya. Sería un poco... Sí. Sí, ¿Qué ibas esto... a...? Dime, Rob. Ah, bueno, es una cosita Sí, más y sí. ya dejo a Nico a la No, rebatición. No, que me está acordando un diálogo que sí que me moló, que tenía en la playa Ditsy y Parker, sí. que le decía que tenía pinta de que él iba a ser como eso, como el mártir, que se iba a hablar mucho más de él después de muerto, y que en este momento, y que él al revés, que lo que quería era que hacerse valer como un músico y que la gente no pensara de no se puede confiar en Exacto. los negros porque van a llegar borrachos o drogados o tarde al escenario. Que era así, eso me parecía interesante. Y es real un poco esas Sí, dos concesiones que tenían hasta en la donde banda. yo sí, hasta donde yo sé, sí. En un diálogo como muy... Evidentemente, lo que he dicho, generalizando la droga estaba muy presente y era mucho más destroy, lo que decía en mi post, mucho más destroy de lo que el paso del tiempo hemos hecho pensarlo, evidentemente, pero luego pues había personalidades y había diferencias. Y aunque eran amigos, siempre fue como una especie de frustración entre de Parker respecto a Dizzy Gillespie y también Duke Ellington bastante, en cuanto a que no tenía sí que tenía estatus, pero no tenía, en otras palabras, le iban peor las cosas, como se ve a veces en la película, según qué épocas le iban peor las cosas que a ellos. Y era un poco por eso, porque los otros, en concreto ellos dos, sí que se procuraron pues lo que decía, ser un músico profesional, al fin y al cabo. No, me gusta mucho al final cuando están en el estudio de grabación que sale, que llega tarde y no sé qué, y que le dice, no me acuerdo quién era el productor, eso no sé si es real o no, pero eso que le dice, me ha dicho que la próxima vez llame a alguien peor, pero que aparezca. O sea, como que eso, que al final, también, por muy genio que fuera, ha trascendido a tal, pero que al final, en ese momento, para buscar los trabajos o para que contaran contigo o para que te fuera bien, pues también tenía un peso de, vale, pues la próxima vez prefiero a alguien que sea peor, pero que venga y toque. O sea, no... Y entonces sí que tanto Dizzy como Duke Ellington sí que se granjearon un poco una fama, digamos, más profesional por, parece ser, la motivación que dice en ese diálogo, de decir, o sea, como que su motivación era, me gusta que vean que no soy lo que esperan por ser un negro, sino que vean que si es a tal hora, estoy a tal hora y hago las cosas. Sí, y que como el reverso de esa frase es, tú estás siendo el más negro posible, tú eres un puto negrata. Sí, ¿no? Y que cada O sea, lo uno... que está diciendo Sí. de tapadillo es eso. Ya, Sí, ya. Sí, no, sí, y que cada uno está un poco envidiando lo del otro. O sea, uno Sí, Parker sí, yo querría ser, querría ser un negrata. claro, ¿no? Parker no querría puto ser normal, pero un tan genio. profesional como el otro, y el otro dice, yo lo mío casi es impostado para callarles la boca, a ti se va a hablar más de ti en el futuro cuando mueras. Que O sea, como... si me saliera, a mí lo que me sale es ser un puto vago y drogarme. Eso es. Así que sí. ¿Y qué ibas a matizar, Nico? Decías, o a explicar mejor de tu intervención. Sí, quizá no. O sea, eso de la relación del arte con las drogas, eso no que, bueno, eso es muy hollywoodiense. Uh-huh. Más bien me refiero, no, como que quizá es falta de contexto porque no conozco nada del personaje en sí, pero o de su situación o de cómo un chaval de 15 años puede llevar años metiéndose de heroína en los años 50, los años 40.
pero como que no puedo empatizar con la persona. Como que no sé, no siento lo que él siente en ningún momento. Y Ya. como le veo destruido y dolorido, como que no lo comparto. Y cuando le veo feliz y tranquilo, tampoco. Es como que estoy viendo una pantalla Ujú. de cine. Y es un teatro. Y eso como que me parece que hace perder mucho o sea, la conexión esa humana, porque esto de se le muere la hija y no quiere ni verla a la hija cuando está moribunda. Dices, ok, se te está muriendo un hijo y eso tiene que ser súper jodido, todo lo que quieras, pero como que no exploran nada de... Ujú. Menos que me lo den un poquito más masticado a alguien Ya. que no soy ni negro, ni músico, ni padre, sí. Ya. Yo sí que necesito un poquito de trabajo emocional para poder empatizar con por qué ese tipo es tan puto fantasma y le da tanto miedo ver a su hija. Ya. Porque Eh, peleas, por ejemplo, dicen... es como que es muy explícito después. A veces no hacen nada y otras veces es muy explícito, como lo de eso de se estaba dejando las drogas y por eso, para evitar el dolor, se buscan peleas para no... ya. y te lo dicen mirando la cámara, ¿no? Sí. Ya, pero yo quiero ver su turbulencia interna y de qué es Ya. lo que está sintiendo cuando necesita drogas Ya, y ya, qué es ya. lo que siente cuando está relajado y pudiendo conectar con la música. Y eso es lo que yo me esperaba de la peli, un poco de Ujú. quizá conectar con el jazz, entenderlo a través de qué es lo que ha experimentado este tipo y quizá era un poco fantasía. No sé. No, podía haber sido perfectamente. Entiendo lo que dices y en parte lo comparto. O sea, no diría que, buah, sí, no, a mí me ha transmitido el personaje en sí, me empatizo mogollón. No, pero en algo de que esté tan mezclado, sí le saco algo positivo, no sé, supongo que buscado en la película, eso, lo que intentaba decir, algo que está como normalizado y que quizá fuera así el personaje, o quizá era más probable es que era así. A lo que iba de, igual que no necesitamos ver, pero es que en qué momento empezó a drogarse, porque tal, es verdad No, pero que... yo No, ya, digo, entiendo lo que no has estoy dicho. pidiendo que veamos eso No, realmente. O sea, me da igual cómo empezó a drogarse o por qué y tal, claro, pero sino digo que igual qué eso... significa para él. Claro, pero es que Pero, quizá ni él lo supiera. A eso iba, que quizá está todo mezclado y que o sea, hace como un retrato muy homogéneo, en el que hay muchas cosas, pero no, o sea, no te queda claro, a mí al menos, o sea, te queda claro que vale, que sí, que tocaba de la leche y no sé qué, pero no te queda claro de, pero el tío era súper buena persona y súper humilde, o era un cabrón, engañaba a su mujer, es un fantasma, es un... O sea, todo eso lo ves, o sea, no digo que no... Para nada diría, es un personaje en la peli plano que no te dice nada insulso. No, dices, en esta escena está siendo un no sé qué, en esto debe ser que es tal, pero está todo mezclado permanentemente. O sea, el tío es como muy dramático, pero luego hace un chiste, a veces es como muy profundo y otras es como muy bonachón. Sí, Y me hace pensar que quizá es lo que se quiere transmitir, porque quizá lo que decimos, al estar todo tan integrado siempre, la música con una vida dura, con la droga, con no sé qué, quizá lo que vemos es lo que posiblemente más cercano fue, que es una persona ni siquiera planteándose las cosas, sino haciendo lo que hace, que es tocar, drogarse y sobrevivir de una manera como orgánica y sí, haciendo cosas bien, cosas geniales y cosas insulsas, cosas vacías y cosas de cabrón. Pero todo como muy mezclado, de manera que, y también supongo, no olvidemos que en una vida, es que es una vida muy corta, quiero decir, 34 años, y una vida tan intensa, a veces supongo que no da tiempo a ser nada en concreto, sino como que seguramente era todo eso junto como... O sea, claro, que el retrato que se da en la peli me parece que quizá fuera el más pero cercano, no y eso me parece... necesariamente eso es realista, porque ya no lo sabemos. puedes ser multifacético, pero yo estoy viendo como, o sea, que estoy viendo diferentes facetas, de que todo el mundo puede ser diferentes facetas a la vez, pero no las entiendo a ninguna de ellas. Y no digo de nivel cognitivo, No sé. sino digo, es como que no escucho qué es lo que está diciendo este tío. O sea,
Lo entiendo, pero discrepo en el que evidentemente no pondría mano en el fuego, ni sé si no puedo decir que no, es que la figura está plasmadísimo, es súper realista, no lo sé, pero discrepo en que lo que yo estoy intentando decir es que posiblemente, y es a lo que me inclino un poco, sea más realista. Eso, porque es lo que digo, que al final, si una vida tan intensa y tan corta es un tren que te atropella, en el que no da tiempo a desarrollar nada, ni tener una motivación casi, ni... Por O eso sea, que el caos del seguramente... eclecticismo Claro. es una fachada, porque al final es puro analítico. Es extremadamente analítico. Porque no estamos... La película, sí, porque no estamos interiorizándonos dentro de él. No estamos... No sé, no nos manchamos las manos con Charlie Parker. Es una visión siempre desde afuera, siempre muy clínica. Eso puedo darte un poco la razón, pero no sé si estoy expresando eso. Que me parece realista el que no... caos puede ser realista tanto como, yo qué sé, un retrato de una persona de diferentes ángulos es realista, pero no la ves desde adentro. Ya, sí, yo creo que en eso sí que lo entiendo un poco a Nico también. Me da esa sensación que está más grabado desde fuera, más que se vea la narración, pero es verdad que podía explorar o arriesgar un poco más en ver realmente cómo se sentía. O sea, quizás al final sí que intenta mostrar un poco, bueno, el caos, ¿no?, interior que tenía. De vez en cuando el síndrome de abstinencia, el tener que ir a pillar a sitios por ahí turbios, que su familia no supiera de él durante días. Sí, está por aquí, justo. Adiós. Hasta luego. Se lo intenta mostrar, pero es verdad que sí, que a mí también como espectador me hubiera gustado un poquito que me dieran las cosas más directas o más en la piel, ¿no? En ese sentido. Pero... sí, o sea, yo os entiendo en parte, para pero sí le saco una punta más positiva a esto que estamos diciendo. Que es que a lo mejor no la sabía, es a lo que voy, que él no sabía por qué todo... Pero da igual que no sepa, yo no las sé las mías, ni tú las tuyas. Pues porque la peli... ¿Y qué más da? Pues que la peli no te las va a decir entonces, si no las hay, a lo mejor. No, pero él está explorando diversas cosas que puede haber sentido este tipo, ¿no? Porque si vamos a hacer una película sobre como ver a Charlie Parker, como la imagen de Charlie Parker en sus diversas facetas, no hagas de él el protagonista. Lo podemos ver a través de la perspectiva de nuestros personajes, pero aquí es él, está él en todo momento. Pero como a lo mejor no estamos... Pero él está como ¿Cómo hubierais solucionado eso? Pregunto. Porque yo lo estoy entendiendo como que querríais que él se expresara más cómo se siente, un poco. No que el personaje se exprese más. No, que nos lo muestren más un poco, o no sé si a través de él, o en boca de otros personajes, en boca de su mujer, o en boca, no sé, como ver un poco más todo ese problema. Es el que no lenguaje cinematográfico. Al fin y al cabo, de edición puede ser... Sí. Claro. Yo no sé, o sea, estoy de acuerdo, pero en parte. No sé, no me disgusta que no haya demasiada conciencia propia del personaje, no sé cómo definirlo. No, que eso está no como simplemente estando, tanto cuando lo hace mal como cuando lo hace bien, como cuando toca, como cuando se droga. Y a lo que iba es eso, que quizá eso sea un retrato más real de lo que creemos, quizá. O de lo que podemos estar acostumbrados a ver en una película. No lo sé, o sea, he empezado diciendo eso, que tampoco lo defiendo de no, yo creo que se empatiza mogollón, tal. Sí que percibo como ese un poco caos, pero todo unido, no un caos de decir, joder, si la anterior escena hizo no sé qué y ahora no me cuadra que el personaje haga tal, no. Sino que está todo como amalgamado y entonces como que es una persona que es, y a lo achaco a que una vida tan intensa y tan corta que simplemente eres. Y él era así, digamos. Entonces, ese retrato tan sin definir, pero a su vez viendo tú cosas, no me parece necesariamente tan irreal. Pero a mí me parece que ese no era el point de la peli. O sea, quizá... No lo sé. Como si ese hubiera sido el point de la peli, me parece que habría otras formas como más adecuadas para hacer eso, como que como que viéramos el efecto que tiene Charlie Parker en otras personas, en otras familias. Sí, yo era por ahí. Si se trata de no conocer a Charlie Parker, de que él está viviendo súper intensamente y siendo a veces un cabrón, un hijo de puta, a veces siendo un cobarde, a veces siendo una maravillosa persona, pues que veamos esos efectos sin llegar a verle a él. Pero lo que no entiendo es lo de por qué decís no conocer a Charlie Parker. O sea, que os estáis dando a entender que hay algo que la película nos tapa. Yo lo que digo es que a lo mejor lo que vemos no se aleja tanto a lo que había.
No, Entonces, no, a lo mejor sí porque- le estás conociendo viendo esto, es a lo que voy. No lo sé hasta qué punto, no lo puedo saber, Es pero que, digo que discrepo ¿sabes? un poco en es que la película no nos deja conocer. A lo Porque mejor. Charlie, aquí Forrest Whitaker nos dice que le le duele el hígado, pero que nos lo está diciendo. O sea, yo en ningún momento estoy sufriendo con Charlie Parker, por ejemplo. Ya. O, Sí, o cuando es está un punto. con su mujer ahí que le da serenidad, vale, está diciendo a la cámara, la serenidad, sí, pero ¿qué era lo contrario a la serenidad? O sea, como que no sé, hay una vibración Sí, a ver, emocional ahí que no hay una está parte dentro, que ¿no? sí, que entiendo, o sea, que lo Sí, veo en la película también. sí, yo con eso Sí, concuerdo un en poco parte con él. sí, pero otra no me disgusta tanto como está Mostrar más hecho. que decir. Sí, O Sí, sea, eso no me parece que tiene esté, en más. una palabra, a mí no me parece que esté, hasta donde podemos saber o hasta donde puedo imaginar, mal plasmado el personaje de Charlie Parker. No diría que tampoco genial o No, que no, a lo no. mejor le No, falta para conectar nada. más con el a público modo película. emocionalmente, Claro, le falta. yo Claro, como sí, historia dentro de una película. es No, eso. Ujú. no tanto el personaje y que además yo no entiendo de alguien joven Ya. con una vida muy corta y que, pues eso, efectivamente estaba. Que no creo que su paternidad fuera algo así y tal. O sea, habría muchas cosas que se perdió Charlie Parker fuera de Igual que eso. también digo ya desde el punto de vista más cinematográfico, que me ha sorprendido gratamente, había visto poco, pero en general era un actor que no me gustaba y me parece que hace un gran papel. Sí, creo que no era conocido en ese momento, que Eastwood le elige Yo lo porque he no visto en pocas cosas era y me conocido. parece normalmente malo. Eligió Tía, o porque sea, su hijo era clavado a él y podía ser de Charlie Parker con 15 pequeño. años. Ah, es verdad, eso Sí, sí, sale y es eso sí que clavado. claro. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. No, el papel me ha gustado bastante como lo claro, hace. claro. Y también he de decir que me parece súper. Y eso no es. Hasta en pelis buenas es que no ocurre. O sea, buenas me refiero con presupuesto, con medios para hacerlo. Lo realmente parece que están tocando los músicos, me parece que está muy logrado. O sea, el tío, yo no sé si aprendió a tocar en parte el saxofón o qué, pero, o sea, que muchas veces o ves que no, o ves que sí, pero no del todo, o directamente no se complican y no se ve demasiado su cara y sus manos. Y O aquí casi dobles. todo está bien hecho, está bastante bien hecho, y ya no solo eso, que El supongo que que, habrá el que sido, no ¿no? me resultaba creíble era Buster Franklin. ¿Qué se llamaba Buster Franklin o Franklin Buster? ¿El O, que, en qué no te resultaba? ¿Quién era? creíble en que estuviera tocando. ¿Viste Ah, al bueno, final cuando tiene la chaqueta esta brillante y sí, que es dice, rock esto and es roll. rock and roll? Ah, sí, no recordaba. Y está No me acuerdo. como Quizá un poco moviéndose menos, sí. raro, no sé, Quizá un poco menos. Tampoco me jodió, pero quizá un poco menos. Puede ser, Sí, sí. puede que tenga razón. Sí, Pero, o sea, él en concreto, Charlie Parker, varias veces dije, joder. O sea, me fijé varias veces y era como, joder, si es que, porque sé que no está tocando, pero pero poco. sí. Y aparte de eso, su papel, a lo mejor no estoy de acuerdo porque voy un poco rescatando lo que he dicho antes, como de muchas cosas de no sé, sobrio, pero a su vez dramático, no sé, me parece que hace un buen papel y que como que transmite a veces sufrimiento, en eso no estaréis tan de acuerdo quizá, pero que sí que me transmite a veces sufrimiento, a veces como ser muy bonachón y muy como simple, como una persona simple y muy... Me Sí, porque recordaba a tipo veces de en lo físico y cuando se reía me recordaba a Garbage a veces. Lo digo en serio, nunca me había pasado con este personaje, pero cuando Sobre se todo reía... en la escena final que se está riendo a carcajadas, ¿no? Y se queda No, como muerto ahí en el sofá. no, pero cuando se Lo reía hemos con cantado varias veces. a veces y me recordé... Estuve un rato que decía esos ojillos así a reírse y digo, ah, me recuerda a Garbage. No sé, Pues, en los toquecillos de humor el me ojo han un poco caído, el párpado. Sí, puede ser. Los toquecillos de humor me han parecido bien a veces los que había. Eran chorras, pero me ha parecido. El de la boda, la que Ah, tiene Nico me ha gustado, la boda esta, que mm, luego repite el gesto este y el hecho de que estén la todos. boda judía está, Sí, está así curioso. sí, no sé qué dice de no son judíos, pero tocan bien, no sé qué, sí. O cuando, yo qué sé, le dice que le patee el culo. Pateame el culo, pateame, he dicho. No sé, varios momentos me han parecido simpáticos. No es No, no, evidentemente no, eso. el fuerte de la peli, pero. O la gira por el sur me ha parecido graciosa, pues eso. El embolado de hacerle que cantara un blues sin tener ni. Que vamos viendo que cada vez se va soltando más y le va echando morro y como el Hasta blues que se meten las drogas. Es verdad, Claro que la siguiente escena pero ya como me el estoy blues que metiendo. canta va evolucionando y va. O eso, primero lo canta como puede, sale del paso y se lleva la trompeta a la boca y el otro dice, Sí. otro coro más, queremos, no sé qué, y otra vez. Y le hace seguir cantando. No sé, me parece Sí, divertido.
O al final también los ataques que hace hacia el rock and roll, ¿no? Charlie Parker, que me llama la atención, que le coge el saxofón. Eso es buenísimo. Eso me hizo bastante gracia. Dice, cuando pasa que sale notas, sale corriendo con un saxofón huyendo y todos le cagan. Y es simplemente como una cosa súper, como un ataque súper gratuito y súper simple. Pero sí, Estoy tan cabreado de que toquen así que cojo, le robo el instrumento y me voy tocando drogado y tal, sí. ¿Puede ser que el instrumento fuera suyo, que se lo diera o algo así? Es que como que lo muestran a cámara en algún momento, no lo sé. No me quedó claro, no recuerdo. Sí me hizo gracia eso, como en esa escena y en otra previa, cómo muestran lo integrado que estaba el saxofón como en su vida. O sea, como que a veces yo entiendo, o así lo creo, no me consta que fuera así, pero cuadraría bastante que fuera así, en la peli lo entiendo, como lo que decíamos, que es parte de vivir, o sea, que no hay tanto distingo en estar tocando o no estar tocando. Claro que hay distingo en subirse a un escenario, pero que lo tiene en su vida. Entonces, lo veo, por ejemplo, en la escena en la que va borracho tocando por la calle y va a buscar a su amigo a las tantas y su mujer se ha metido con él y le dice que no tiene nada a mano, que transcriba esta melodía. Y hablan ahí un rato de que qué coño hace, de que qué hora es esta, que no sé qué, y al final, vale, prométeme que la transcribes y se monta en un taxi y se va tocando dentro del taxi también, o sea, como... Sí, ella a las 4 de la mañana. Por la calle con el saxo tal. Y en la última escena que dice Bravo también. Eso me parece... Esas cosas me parece simpáticas y me parece que estaba guay, sí. Sí, algo que yo no estaba teniendo en cuenta era lo que decías tú, Jota, de lo bien hecho que está la atmósfera de A mí la eso... música y de... Que claro, quizás yo he visto menos pelis de música, entonces no lo valoro tanto, porque digo, como que me ha parecido correcto, ni siquiera había pensado en eso porque no me ha sacado de la peli que pudiera estar mal. Claro, sí, no te lo imaginaba. Sí, claro, si hubiera estado mal, a lo mejor lo habría notado. Pero claro, me parece que está muy bien y que en cualquier peli, si hacen una peli de cero ahora, que esté bien esa mezcla de tocando música en un concierto, sonido ambiente, tocando el solo, hablando encima, tocando pero en un diálogo, que esté eso bien hecho es meritorio, siempre. Pero aquí es que además como que tiene el añadido de que rescatan temas, las grabaciones originales en los conciertos de Charlie Parker, o sea, que partes ya de unas cosas ya hechas, de unas calidad de sonido ya hechas. Material inédito que no había de conciertos y tal. Entonces como que ya juegas con unas cartas en una calidad concreta, en unos tiempos concretos, o sea, de una manera. Entonces, integrar todo eso me parece que está muy guay y que para mí ha sido bastante clave en ese que luego combinaba muy bien con la imagen, lo que he dicho, esa sensación en los conciertos de como estar viendo un pedazo casi real de historia. Para mí ha sido muy disfrutable eso, el que estaba viendo, lo veía muy real los ambientes de los conciertos y en parte era por el buen trabajo de sonido, yo creo, aparte de imagen. Si he echado de menos por contar... hay como un momento muy mítico que me he sorprendido que no estuviera en la película. Evidentemente se quedan muchas cosas en el tintero, pero hay una cosa muy mítica y que veía muy jugosa para usar en la película y que el que no lo hayan usado es lo que considero que a lo mejor que debe ser bastante buscado, el no querer dar hitos concretos o sí, un Hollywood bien entendido más hecho, que es que yo creo que lo hubiera metido, a lo mejor haciendo una peli peor, pero que lo hubiera metido porque además le da, aparte de mucho contexto histórico y es una anécdota importante. Tú haces una peli peor que Clint Eastwood. Sí. No, pero que me hace pensar que esto lo he echado de menos, que hubiera sido mejor en la peli, pero seguramente hubiera sido peor, pero... hay un concierto, me parece, él muere en el 55, creo que es, y hay un concierto 50 y muy cerca de eso, no recuerdo si 53 o 51 o algo así, que evidentemente ya con un halo, o sea, es muy discutible, pero para muchos se considera el mejor concierto de la historia del jazz. Le pongo muchas comillas porque ha habido conciertos brutales, pero hay muchos elementos que lo hicieron un concierto muy peculiar, digamos. Ha pasado a la historia como posiblemente el mejor concierto de jazz, pero digamos el concierto más mítico o más peculiar, uno de ellos seguro. Y que le hubiera dado mucha relevancia porque parte también de una discusión con su amigo Dizzy. Resumiéndolo, y tampoco recuerdo todos los datos ahora, es en el Massey Hall, de hecho el directo se llama Jazz at Massey Hall, y es cuando... me están bailando ahora datos. Una asociación de música
no sé qué, es una asociación, quiere hacer como un concierto directamente de All Stars, digamos. Entonces llama a musicazos que ya son consagrados en el género en ese momento, entre ellos a Dizzy Gillespie y a Charlie Parker. Y Charlie Parker, y eso, y como que todos llegan en un momento jodidísimo. El batería, que no recuerdo ahora si es Bud Powell, no recuerdo, lo busco ahora, no recuerdo quién es. Pero bueno, el batería, por ejemplo, llega recién dado de alta de un manicomio, o sea, recién dado de alta del manicomio. ¿Qué había pasado? Parker está en la puta mierda total, le queda 1 año, 2 o 3 para morir, de la heroína. Y llega que ha empeñado el saxo, llega sin saxo porque lo ha empeñado para meterse heroína. Están peleados en ese momento Dizzy y él. O sea, como que todo tiene para que salga como la mierda. Luego, aparte, a pesar de ser un all-star, digamos, o sea, un conciertazo, me parece que es la misma noche que un combate de boxeo súper importante y entonces como que las entradas se venden solo la mitad y la mitad del público cuando empiezan está viendo en un bar de enfrente o donde coño sea el combate y entonces incluso lo retrasan en plan y los propios músicos se cruzan a verlo en plan, bueno, pues si no hay nadie, paramos y cuando termine esto seguimos. O sea, como que hay muchas mierdas así. Y por ejemplo, Parker, eso llega sin saxofón y le dejan uno en una tienda de música, pero uno de los que son para empezar, que son la mitad de las partes son de plástico. Los saxos de inicio a veces son saxos de plástico, menos la boquilla a lo mejor o algo, o en partes son de plástico para ir aprendiendo a hacerlo sonar, pero entonces como que coge uno que medio es de plástico a medias. Entonces como con todo eso en contra, empiezan en trío, me parece que empiezan en trío sin tocar ni Dizzy ni Parker y la cara B del vinilo, estoy pensando en el vinilo, ya es con el quinteto. Entonces, como con todo eso, se crea ahí un clima que es una locura y lo petan. Y incluso eso, como que hay unos piques brutales de solos entre Dizzy y Parker y no sé qué. Y entonces se convierte pasa a ser un conciertazo y se convierte a ser es uno de los conciertos más míticos. Entonces eso, por ejemplo, pensaba que iba a ser... Yo hasta lo hubiera usado un poco por volver a hacer símiles, pero como la tenemos fresca, juegan esa baza, por ejemplo, en Bohemian Rhapsody otra vez. Cogen el concierto de Live Aid de Wembley, lo cogen como hito final, aunque le quedaba carrera a Queen, pero es un hito, o sea, entiendo que lo utilicen y mola mucho, o sea, como que toda la peli se dirige a ese concierto. Empieza en ese concierto y luego como que toda la peli es un flashback de la historia hasta ese concierto porque es un hito y entonces como que lo dan como colofón final. Aquí yo pensaba que iba a pasar algo parecido al estar tan cercano a su muerte, o sea, como que igual me he quedado... No había investigado, o sea, no contaba con que saliera, pero que yo iba frotándome las manos de a lo mejor a ver si ruedan cómo sería ese concierto, me hubiera molado mazo. Y eso, que sea tan, a lo que quiero llegar, aparte de la turra, el que sea un hito tan marcado y que no lo hayan utilizado, o sea, como que no me cabe en la cabeza que sea una cosa más de, pues sí, no cabe todo en la película, tampoco hemos contado tal anécdota o tal otra cosa. No, yo creo que es que dice mucho de la película, para bien o para mal. Eso, yo me quedo sin llegar a la paja de haber visto eso, pero como que quiere huir de eso y quiere dar como un retazo de lo que hemos dicho, como un retazo de la vida y un episodio, pero sin caer en grandes artificios en la película. Y eso está bien y lo valoro. No es un biopic al uso, pero sí, también se le podía haber sacado quizá más brillo a cosas que a lo mejor hubiera sido lo que dijéramos, final brutal porque termina en ese concierto no sé qué y vemos todo este contexto, o sea, lo que he contado, le das dramatismo, las 20 cosas que no habré contado y no sé qué, y te queda un colofón de película seguramente que se te caen los cojones al suelo. Y que eso, terminas a lo mejor, Nico termina queriendo oír ese concierto, es a lo que voy, a lo mejor. Pues, entonces la peli veo que huye un poco de eso y en parte está bien y en parte le penaliza. Sí. Sí, además, pues parece que hubiera funcionado bastante bien al final como reflejo. O sea, Puede ser, sí. Voy a buscar en qué ¿sabes? año he sido y te lo digo, porque lo he dicho, creo que es o 51 o 53, no me acuerdo. Pero parecía una anécdota potente. Y no, sí, que no sé, tampoco, bueno, que no querrían caer eso en cosas muy concretas y demás, pero no sé, como que me parecía así simbólico ese concierto. Sí, es en el 53. Le quedan 2 años o año y pico de vida. Sí. Sí, sí. Que por cierto tengo el vinilo aquí.
Sí, que no la he visto. Y entonces, J, ¿cuál puede ser una buena puerta de entrada al jazz? Pues a ver, lo voy a pensar luego y te digo algo más, pero a mí o sea, la puerta de entrada también está en los clásicos, como Charlie Parker, pero sí que a lo mejor Charlie Parker no es la mejor, no lo sé, sobre todo porque ya has visto algo y tal. A mí me gusta un montón, Miles Davis me gusta un montón, que es otra figura brutal, o sea, no es... Y sí que tiene algunos discos, digamos, un poco más amables de oír, quizá, que algunas de las cosas que hemos visto en la peli. Es eso, es como que en la peli no se esforzaban porque te gustara nada, no siendo feo tampoco, ni lo afeaban, pero no se esforzaban para que te gustara. Claro. Yo mismo he notado a veces que a veces directamente entrábamos, y eso era como muy inmersivo, como que directamente entrabas en el pub, parecía, pero directamente entrabas como sin contexto y estaban ya petándolo en un solo brutal. Pero en un solo brutal, hasta sin contexto, no es menos brutal, pero que a lo mejor si lo oyes crecer el solo o si oyes previamente un coro de la melodía que es, a lo mejor es más amable de oír. Claro. Y no se esforzaban en hacernos eso, directamente arramplabas dentro de un solo a veces. Y eso hacía que fuera, lo que digo, muy inmersivo, pero como que no ha procurado de no. Llevamos ya 3 secuencias de solo súper no sé qué, pues ahora vamos a meter una secuencia de un tema más melódico o más tal para que... O sea, como que no piensa en la audiencia en cuanto a ir dando una de cal y una de arena y que sea más amable un poco todo de entrada, yo creo. Sí, sí, o canciones enteras o temas completos, ese estilo. Pues otras películas de música que sí que ves que es prácticamente entero. Por ejemplo, eso, a lo mejor algún tema bien elegido casi entero, que lo viéramos el desarrollo completo, a empezar y finalizar, hubiera sido... Claro. Y no. Entonces, ya si te parece, te puedo decir alguna cosa más, pero por ejemplo, apunta Kind of Blue. Kind of Blue. Un tipo de azul. ¿Es de Miles Davis? Sí, ¿no? Sí, eso es uno de los discos disco mítico y de los discos de los mejores discos de jazz y en general podríamos decir de la historia. Diría que es más amable de escuchar y creo que te puede gustar. También el jazz no vamos a meternos ahora a hablar eso saco porque es un cajón muy grande, pero es una mezcla de lo que decía un poco en mi post. Claro que entendiendo ciertas cosas te va a hacer que te guste más. Y a veces no hablo de entender de esto es un acorde, no sé qué, o es un tal, que no necesariamente, sino a veces entender ese contexto que decíamos te hace querer ver qué pasó ahí, en ese... Claro, sí. Claro, es un contexto cultural y por qué algo Lo es tan que, importante. pues yo le he puesto un 4 a la peli, entonces necesito un poco más de estímulo. Claro. Sí. Claro. Pero luego eso, mezclado con lo que decía, con que no tiene que ser algo que dé miedo en el sentido de no, es que como yo no sé esto o yo no entiendo tal, esto es una cosa muy compleja o es que hacen cosas que no entiendo. Al final se trata de escuchar, o sea, se le da y se escucha y como que sepas música o no, nadie tiene derecho a decirte lo que te hace sentir algo o no. O sea, nadie puede escuchar mejor que tú, ya está, punto. O sea, no... Evidentemente, cuanto más alimentas ciertos conocimientos del tipo que sea, musical, teórico, musical de que tocas un instrumento, musical, el contexto, lo que decimos, cuanto más ingredientes metes, más estimulas ese gusto y más puede que te gusten cosas. Pues eso, seguramente, pues eso, igual que en cualquier disciplina, pues algo muy técnico, muy no sé qué, pues de entrada a lo mejor no te gusta y si entiendes un poco cómo está hecho o el por qué, a lo mejor te fascina. Pero creo que no hay que perder de vista el que nadie tiene derecho a decirte que tienes que la herramienta que es que te entre por el oído y te emocione o no, la tenemos todos y eso no debe perderse. Bueno, porque voy a veces, probar y te digo, sí. Vale. Sí, o también, bueno, no supongo a lo mejor algo más contemporáneo o que no sea puramente jazz, o sea, que esté integrado. Eso iba a ir también, sí. O sea, lo quiero como puerta accesible. Sí, hay cosas contemporáneas, pero no todo. De hecho, hay cosas contemporáneas que son incluso más locas a veces. Pero, por ejemplo, si hay una vertiente de... Le llaman de muchas maneras, sí, jazz contemporáneo, que a mí me gusta mucho, que alguna vez, de hecho, os habré puesto en casa, que es diferente, hace mucho menos solos.
Hace muchos menos solos, y es más como de crear una atmósfera e irla desarrollando. Quizás menos virtuosa en algunas cosas, pero es más amable de escuchar, podríamos decir, en general. Y sí, también pueden molar, no sé. Si queréis que os recomienden cosas, os puedo recomendar. Sí, Vale. sí, luego escribir ¿Quieres? para escuchar, Vale. para ir haciendo... Sí, yo encantado. Pues Y ronda sí, final, entonces hacemos de... yo se la voy a dejar, venga, sí. Antes de empezar estaba entre 7 y 8. O sea, me había gustado, pero cuesta. Le voy a dejar un 8. Muy bien. Sí. Brave. Pues sí, yo lo voy a mantener. Además, la charla creo que ha sido ahí enriquecedora. Con todo. Yo he aprendido Es una a peli que valorar mola cosas escuchar. que no Sí, o sabía sea, valorar. no le pongo más también, creo, a la peli por quizás es la duración, que no deja de ser 2 horas 40. Sí, Sí, es larguita. Sí, Y es larga. sí. Yo igual, me quedo en el Interesante lo 4. que cuente. Muy bien. Pues, Sí, no, Duración. por cerrarlo, si digo como alegato, os guste ahora más o menos, el jazz es un mundo fascinante y sí, como que no, como que a veces requiere de su momento de ir entrando. Yo mismo, eso, en su momento de estudiarlo, pues eso, me metí bastante y tal, pero en realidad como que cosas que ya había estudiado, discos que ya había escuchado, hasta épocas que tocaba más jazz estando en la escuela que épocas ahora a veces, y como que lo voy disfrutando más ahora. Bueno. No sé, como que a veces tiene su momento, y que es un mundo muy rico y en el que está muy mezclado todo lo que decíamos, influencias de unos y otros, unos colaboran. También pasa eso, a veces se hace un poco no amable, digamos. Eso pasa en la música clásica también. Ahí por 10 en cuanto a que no hay grabaciones originales de la música clásica, evidentemente. Pero aquí pasa que a veces es como que uno quiere decir, por ejemplo, te he dicho Kind of Blue porque es un disco, ese en concreto, sí, es un disco como que ha pasado a la historia la grabación. Pero que a veces te puedo decir, te podría haber dicho, escúchate este tema, pero a veces es ese tema, ¿cuál? ¿Qué versión? ¿En qué año? ¿Con qué formación? claro, Porque, sí. porque Porque justo en estos años es donde se empieza a mezclar, como a primar la interpretación de la grabación como la canción es esa interpretación, ¿no? no es que empiece Porque sí. antes era como la canción es lo que está escrito y la puedes interpretar de muchas maneras. Ahora es como que prácticamente entendemos que una canción es una interpretación concreta de una. No sé si. A ver, lo que ocurre es que. Primero lo que he dicho, que era todo muy. Que el mismo tema, pues hay una época en la que lo tocaba yo solo con un trío, luego lo toco en tal disco con Claro. cuerdas y luego Sí, lo toco en el que quinteto con no sé importa tu quién. interpretación, sí. Entonces, eso ya cambiaría de por sí, porque el arreglo del tema cambia de por sí. Y no es lo mismo en un año que en otro, que tal. Pero luego estamos en una música en la que gran parte es. O sea, que ese mismo trío, 2 noches seguidas, no toca el tema igual. Ni los solos son para nada igual. Ese mismo, o sea, que ya no es ni cuestión de la formación. Entonces, claro, ahí se dan muchos ingredientes para que a veces eso sea un poco más de decir, pero a ver, ¿cuáles eran los discos de Charlie Parker? Bueno, pues sí, los discos de Charlie Parker liderados por Charlie Parker pueden ser estos, pero luego hay tales directos con no sé quién, luego está Charlie Parker en la banda de no sé quién, luego lo hay con más protagonismo, con menos, o eso, escúchate este tema de Charlie Parker, ya, pero a lo mejor este te encanta este solo, pero aquí no, y por no hablar de que este suena mejor técnicamente, este no sé qué, la calidad del tal. Entonces eso se hace a veces un poco, eso, que no es tan sencillo como te recomiendo ahora un grupo de ahora, tiene estos discos y ha sacado un directo. Por eso digo, de Pero, que ahora está más claro, por estandarizado de supuesto, la canción es lo mismo que la interpretación. claro, por supuesto. Cuando antes podías tener 1000 formas de hacerlo, no ya que lo haga diferentes personas, A ver, sino que... también, claro, también actualmente en el mundo del jazz también queda, aunque esté más el concepto disco, si lo hacemos en una banda de hoy en día de jazz, pero sí que mantiene eso, que al ser jazz, pues puedes Claro, se resiste el más. mismo tema, la rueda de solos es diferente siempre. Y eso, y en clásica pasa más o menos lo mismo, aunque no haya el punto de la interpretación, pero pasa potenciado por 10 al no haber grabaciones sonoras. Entonces es como que a veces es como
¿tú quieres oír este tema de Bach o de Beethoven o de Mozart? Sí, pero ¿por qué orquesta y dirigido por quién? Y unos le dan un toque más, no sé qué. O sea, que como que a veces, y de hecho ahí hay que hay mucha batalla a veces entre qué es lo que hay que hacer, si el director debe dejar y la orquesta y los músicos deben dejar su impronta, o esto va de que sea lo más fiel a lo que quería que hubiera sido Mozart, o no, si eso tiene sentido o no. O sea, como que ya ahí entramos en, ¿quieres oír la sinfonía no sé qué? Por eso los nombres a veces son opus no sé qué, número tal, es porque quién, en qué dirigido por quién, o sea, eso cambia muchísimo, porque simplemente han sobrevivido partituras y a veces más completas, a veces menos, a veces más precisas, a veces menos. Entonces, como que a veces yo se me acuerdo, sí, de más pequeño cuando escuchaba música clásica, como que eso me agobiaba, de decir, es que ¿qué tengo que escuchar? O sea, quiero oír tal, ¿cuál es el disco de Mozart que tengo que escuchar? Venía de ahí un poco el sentimiento de decir, vale, que sí, que me apetece, que me gusta, que quiero tal, pero no es tan sencillo como he oído no sé qué de este grupo, me ha encantado, pues me voy a poner con su discografía por orden y me la empollo. Aquí es como un mar de cosas. En el jazz ocurre un poco menos para ver grabaciones, pero está las diferentes formaciones y la improvisación y tal. Pero bueno. Y bueno, pues eso, yo creo que vamos a irlo dejando, que es un tema muy fascinante y del que hablaría mucho tiempo, pero... Sí, me toca a mí entonces proponer una peli. Sí, propuesta próxima. Eso es, ¿qué nos traes, Nicolás? Vale, pues voy a seguir con mi cine comercial asiático y os voy a proponer que veamos, que a lo mejor ya lo habéis visto, Tigre y Dragón. Me suena, o sea, sé cuál es, creo, pero no la he visto. Es una clásica que ha ganado un montón de premios y a lo mejor habréis visto fragmentos o algo así. Yo no la he visto, no me Yo suena... no la tengo reciente, al menos. Sí. Vale. ¿Había varias versiones de esa peli? ¿Una moderna puede ser o no? Creo que no. Creo que hay una segunda parte. Ah, puede que me suene eso. Digo, a mí me suena como más reciente. Vale, ya sé cuál es. Tigre y Dragón. Bueno, pero espera, ¿de qué año es la original? Del 2000. Del 2000, vale. Sí. Y... A ver, no sé. Y que cuéntanos un poco qué te... Pues hace unos años me puse a ver pelis de Bruce Lee y de Jackie Chan y en general cine... Bueno, en general, vi un par más de pelis de cine chino muy influenciado por por el circo. Y entonces tienen unas peleas y acrobacias espectaculares. O sea, las peleas del cine chino son impresionantes, son lo mejor. Entonces, son prácticamente coreografías, pasos de baile, Claro. ¿no? Reales. Y esta tiene escenas muy famosas de peleas y dos chicas ahí peleando con palos, se les van rompiendo las armas y no sé qué. Entonces, quiero que veamos juntos una peli de artes marciales que a mí me flipan y creo que va de dinastía china en el siglo, no sé, siglo XVIII o algo así, que suelen ser así como dramas tipo Juego de Tronos y pues mezclado un poco con eso. No sé si hay cosas sobrenaturales o no, pero... Lo descubriremos. Tigre y Dragón, sí hay un dragón. El director que no sé nada es más... Ang Lee. Sí, es mítico en este género, ¿no? Creo que no. Ang Lee ha hecho una... Joder, muy conocida. Mira, Ang Lee dice, ha hecho Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, por eso digo que no me Ha hecho Hulk. Pero, también, Hulk del 2000 o por ahí. Sí. Pero Brokeback Mountain es suya, sí. Digo, es que me sonaba ese nombre, Ang Lee. O sea, sí que ha hecho cosas en el cine norteamericano. Y el tío es de Taiwán. Pues muy interesante. Sí. Bueno, 4 Oscars. Sí, tiene un montón. Tigre y Dragón tiene 4 Oscars. Sí, 4 Oscars. La mejor peli, mejor película extranjera, eso. La mejor película también. No, mejor película no, porque esa fue... Fue Parásitos la primera. Parásito la primera. Fue la primera, por eso digo así. O sea, que fue mejor peli extranjera sería. Sí. Pero sí digo 4. En el 2000. Mejor dirección y no sé, un montón de premios. Y yo la tenía ahí pendiente desde hace mucho tiempo y digo, bueno. Pues me parece. Está disponible en Prime Video. Muy bien. Yo tengo Prime, sí, ahora también. Sí, yo también. O sea que creo que podríamos verla sin necesidad. Perfecto.
Pues muy bien, pues esperamos tu post El de los post. artes marciales. Y los dragones. Y ahora... Pues a disfrutar de los pares. Sí, yo he visto muy pocas pelis de... Es casi un género, sí, de artes marciales así muy extremas. He visto alguna de Bruce Lee hace mucho, pero no he visto demasiado. Mi favorito es Jackie Chan. Sí, de Jackie Chan yo creo que he visto alguna también, pero es que las he visto como de pequeño, yo creo. Yo también, en televisión. Son siempre igual, son toda la misma. Claro, que tengo como los flashes de las peleas, pero no recuerdo más, pero quizá a veces no hay mucho más que disfrutar que las buenas peleas. Sí, uno lo ve para eso. Claro. Muy bien. Que nos vemos el martes que viene, chicos. Vale, perfecto. Pues el martes está ahí, está. Muy bien, chavalitos. Hasta luego. Chao, chao.